Buenos días, vamos a revisar un tema propuesto para la mañana de hoy acerca de la insuficiencia cardíaca después del parto. Realmente es un tema que resulta muy interesante, a mí me parece bien interesante y que yo creo que para todos ustedes va a ser de valiosa importancia, sobre todo porque cada vez más vamos a ver mujeres que después de tener un embarazo tienen insuficiencia cardíaca. Y la propuesta es llamar a la charla así, todas son cardiopatía periparto, realmente porque no toda mujer que hace insuficiencia después del parto tiene necesariamente una cardiopatía periparto. Y les propongo que empecemos revisando el tema con respecto a un caso clínico, un caso de una mujer que ustedes conocieron durante la hospitalización y que nos va a permitir de alguna manera especificar cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y cómo se debe abordar el tratamiento. Entonces, esto es una mujer de 36 años, ella es una mujer previamente sana, sin ningún antecedente de importancia, ella trabaja como administradora de empresas, que estaba en su primera gestación, una gestación que fue completamente normal hasta el último trimestre, era su primer embarazo sin antecedentes personales negativos y quiero contarles que por una razón puramente administrativa tuvo un ecocardiograma durante el embarazo, no porque tuviera síntomas ni porque se hubiera deteriorado su clase funcional, y en ese ecocardiograma se encontró que todo era completamente normal. Les estoy hablando de julio del 2017. Resulta que en septiembre ella desarrolló una preeclampsia que motivó que su obstetra la hospitalizara y le realizara una cesárea electiva. Todo transcurrió con normalidad, incluso ya fue de alta el 19 de septiembre, con todo dentro de límites normales, pero prácticamente 2 días después, esta mujer empieza con un dolor torácico que la despierta hacia la 1 de la mañana. Es la primera vez que ella tiene este síntoma y esto la motiva a consultar al servicio de urgencias. Cuando ingresa al sitio de remisión, realmente esta es una paciente que llegó remitida a la clínica procedente de la ciudad de Manizales, ahorita les voy a mostrar la razón de eso. Cuando llegó al sitio de atención inicial, llegó colapsada, ingresó en un ritmo de taquicardia ventricular sostenida, incluso la tuvieron que intubar y rápidamente trasladarla a cuidado intensivo por lo crítico de la situación. Entonces, cuando uno les presenta a ustedes este caso clínico, probablemente lo primero que uno dice, esta mujer está en los primeros 9 días posparto, su clínica inicial es un dolor torácico de tipo opresivo, retroesternal, es decir, que el motivo de consulta inicial es dolor en el pecho, que se acompañó de síntomas vagales e incluso de un episodio sincopal. Esto es muy importante porque habla de la severidad de la clínica de la paciente, y que posteriormente a la evaluación por los médicos que la encontraron tenía taquicardia, crépitos y lo que podríamos denominar una falla cardíaca aguda. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que uno se hace frente a una mujer tan joven, tan sana, sin ningún antecedente personal de importancia frente a un caso como estos? Pues probablemente, como está posparto, todos nos haremos la idea de que una posibilidad es que tenga un tromboembolismo pulmonar agudo, una embolia de líquido amniótico, que también hemos tenido casos, o incluso causas más específicas como un síndrome aórtico agudo o un síndrome coronario agudo. Aquí les traigo entonces los exámenes iniciales de esta paciente, es lo que logramos conseguir del sitio de remisión porque hay algunos baches en la información. Este es un electrocardiograma que para nada es normal en una mujer de 36 años. Miren que tiene una onda de necrosis en la cara lateral, miren D1 y ABL, además fragmentación del QRS en toda la cara inferior, y a uno le llama mucho la atención cómo tiene una poca progresión de la onda R en las derivadas precordiales. Probablemente cualquiera de nosotros que se viera enfrentado a un electrocardiograma de este tipo va a estar diciendo que no es normal para una mujer tan joven. Y también nos envían desde allá una curva de troponinas que fue positiva al momento del ingreso, sugiriendo un origen isquémico. Tiene esta radiografía de tórax, es la radiografía portátil del ingreso, donde se ve una importante congestión en los 4 cuadrantes, compatible con un edema pulmonar agudo, y como la primera impresión inicial, posiblemente del grupo tratante y también de nosotros, es que pudiese ser una embolia pulmonar aguda, tiene este angiotac leído como negativo para tromboembolismo pulmonar. Y frente a la opción diagnóstica de lo que vimos en un inicio, que eran todos los signos y síntomas de una falla cardíaca aguda, se realizó un ecocardiograma, que es el que les muestro a continuación, donde definitivamente había un ventrículo izquierdo ya dilatado, con una fracción de eyección reportada en el 20%, el ventrículo derecho también estaba ya afectado con un TAPS en 11,
Y es bien importante señalar que las válvulas estaban normales con una presión sistólica pulmonar de 40 milímetros de mercurio. O sea que con todo esto ya hemos ido como avanzando más en el estudio de esta mujer. Es una mujer joven de 9 días posparto con dolor torácico y síncope que ingresa con un choque cardiogénico y que además de esto encontramos una curva de isquemia de troponinas positiva, una angiotat que nos descartó la primera opción diagnóstica que se tratara de un tromboembolismo pulmonar y un ecocardiograma que nos comprueba un diagnóstico que habíamos hecho todos presuntivamente de una falla cardíaca aguda. Frente a esto, probablemente la impresión diagnóstica de cualquiera de nosotros sería llevarla a una angiografía coronaria con el fin de definir si lo que llevó a la paciente a la falla cardíaca aguda fuese un evento coronario agudo, y la descripción inicial, y les digo inicial porque más adelante yo les voy a mostrar qué pasó en este caso, es de unas coronarias angiográficamente sanas. Esta es la coronaria derecha, esta es la izquierda, y miren que sí es muy importante ver que la paciente está con muy mala función ventricular, incluso ya estaba soportada con un balón de contrapulsación en este examen. Entonces yo creo que cualquiera de nosotros que se esté enfrentando a este caso se va a asustar porque es una mujer muy joven. Estas mujeres que tienen insuficiencia cardíaca asociada al parto son historias muy clínicas, muy trágicas, que socialmente lo afectan mucho a uno porque son mujeres que no han podido estar con su hijo, que no han podido darle lactancia, que están todo el tiempo hospitalizadas después del parto. Entonces realmente son historias que le impactan mucho a uno y posiblemente uno se va a tener que enfrentar a la duda de qué tiene esta señora tan joven que la llevó a una insuficiencia cardíaca aguda. Y entonces se plantean varios diagnósticos diferenciales que hace parte de cómo debe enfocar uno la historia de esta paciente con respecto a si lo que dañó el corazón en ella posparto era una cardiopatía ya congénita que de pronto no conociéramos, que no se hubiera diagnosticado. Tenemos muchas cosas en contra de eso porque yo les contaba que ella tenía una clase funcional previa completamente normal y que fuera de esto tenía un ecocardiograma normal. Eso está en contra de que ella tuviera algo congénito no diagnosticado. Y nos queda entonces de que ella haya hecho una cardiopatía adquirida. Hay varias etiologías para eso que la hubiera llevado a hacer esta falla cardíaca aguda. La historia continúa y es muy interesante porque a ella la dieron de alta de ese sitio de remisión inicial considerando que tenía una cardiopatía periparto. Más o menos unos 6 días después de estar en la casa vuelve a tener que consultar, esta vez consultas por falla cardíaca con disnea, con edemas, y la historia se complica porque estando en esta hospitalización en la habitación, la familia relata cómo ella hace una muerte súbita y presenta una fibrilación ventricular, la tienen que reanimar, nuevamente entra en UCI y allá intentan iniciar un traslado hacia nuestra institución, dado que no tenían la disponibilidad de trasplante cardíaco, y esa es la razón por la cual esta mujer, siendo de Manizales, termina hospitalizada en la clínica. A la clínica ingresa el 21 de octubre, casi un mes posparto. Como les contaba, no alcanzó a estar casi con el bebé. Esta vez le hacen, ingresa directamente a cuidado intensivo con soporte vasopresor, queda con un pie caído asociado al balón de contrapulsación, y estando acá nuestras especialidades adicionales dieron su concepto. El electrofisiología consideró que era una buena candidata para ponerle un desfibrilador implantable, esto porque ya había hecho una muerte súbita y se requería para prevención secundaria, y trasplantes, que era realmente quien había recibido la paciente para concepto, consideró que era importante reanalizar el caso dado que la coronariografía no nos parecía del todo normal y parecía sugerir lesiones asociadas a una disección espontánea de arterias coronarias, por lo que se le solicitó una resonancia cardíaca, y esa resonancia es muy llamativa. Figuren que tuvimos una llamada incluso rápida del radiólogo diciéndonos: a mí me parece que esto no es una periparto, en relación a que tenía 26% de fracción de eyección, pero todos los hallazgos compatibles con un infarto transmural, es decir, adelgazamiento de los segmentos anterolateral e inferolateral, anterolateral y septal, además una hipocinesia grave con realce tardío, que recuerden que las imágenes de gadolinio en resonancia de lo que nos hablan es del realce tardío, que sugerían infarto transmural, indicando infartos antiguos sin signos de viabilidad, y esto comprometía todo el territorio de la descendente anterior, todo el territorio de la circunfleja. Eso equivalía más o menos al 50 al 55% de la masa miocárdica de esta señora. Miren, estas son las imágenes de realce tardío en 4 cámaras y en eje corto. Miren cómo se señala que hay compromiso en todo el tercio medio apical y en todo el territorio de la descendente anterior y la circunfleja, algo relacionado posiblemente con una disección espontánea de tronco principal.
Y en estas que son las imágenes de cine de 4 cámaras, miren cómo se observa un adelgazamiento diastólico anterolateral y también inferolateral del ventrículo izquierdo con hipocinesias severas, es decir, todo lo cual era compatible con una cardiopatía isquémica. Teníamos la clínica, ella debutó con dolor torácico, un electro que para nada era normal y que sugería compromiso isquémico, y unas imágenes que apoyaban el diagnóstico de una cardiopatía isquémica no aterosclerótica por una posible disección espontánea de arterias coronarias. Entonces, frente a esto, por eso la charla que nos motiva a reunirnos hoy se llama insuficiencia cardíaca después del parto. No todas son cardiopatía periparto, pero sí es el diagnóstico más importante que hay que pensar. Miren que uno puede tener falla cardíaca después de un parto por causas valvulares. En nuestro medio continúa siendo de gran importancia las enfermedades reumáticas y dentro de ellas la estenosis mitral reumática. Las cardiopatías congénitas, a medida que vamos a tener mujeres en edad posiblemente fértil y que hayan tenido cardiopatías congénitas corregidas durante la infancia, cada vez más vamos a tener mujeres en esos rangos de edades, o sea que nos vamos a tener que enfrentar a la atención de mujeres con cardiopatías muy difíciles que llegan a la edad adulta. Definitivamente la cardiopatía isquémica, y en este caso es muy importante las formas no ateroscleróticas de infarto. Las complicaciones hipertensivas del embarazo, el DANE nos ha demostrado en todos los últimos 5 años que las mujeres en Colombia se siguen muriendo en el posparto por cardiopatías de origen hipertensivo, por hipertensión asociada al embarazo, preeclampsia y eclampsia, incluso por encima de los sangrados asociados al parto, o sea que es de gran relevancia que nosotros conozcamos y manejamos las pacientes en el posparto con hipertensión. Y nos queda por revisar, que es el motivo de estar reunidos hoy acá, con respecto a la cardiopatía periparto. La cardiopatía periparto ya está muy definida, tiene unos 4 criterios diagnósticos que se deben cumplir para que uno pueda decir que la paciente hizo insuficiencia cardíaca asociada al parto. La primera de ellas es que se presente en el último mes del embarazo o los 5 primeros meses después del parto. Esta paciente que les mostré al inicio cumpliría con esa característica. En segundo lugar, es que no tenga una causa identificable, y yo creería que esto es lo más importante, y es hacer un buen ejercicio para tratar de detectar las causas y tratar de descartar otras asociadas, que no tenga historia de enfermedad cardíaca previa al último mes del embarazo, y que por supuesto tenga disfunción del ventrículo izquierdo con fracción de eyección por debajo del 45%. Fíjense que parecería que esto es una enfermedad muy nueva y en la clínica no tenemos tanta número de pacientes afectadas. Les voy a mostrar la experiencia que tiene el grupo de insuficiencia cardíaca con respecto a falla cardíaca periparto, pero desde los 1870 Virchow, cuando describió la triada de hipercoagulabilidad asociada al embarazo, en las necropsias que ellos hacían encontraban degeneración miocárdica en las mujeres que fallecían, es decir que desde ese momento ya había una sospecha de que había algo asociado al parto que podía generar daño miocárdico. Y en el 37 Goulet también empezó a describir mujeres que hacían falla después del parto y les encontraba en las necropsias necrosis y fibrosis focales, que empezó a describir cada vez con más frecuencia y que se asoció a cardiopatía periparto. La incidencia todavía es muy desconocida, incluso los americanos, que son quienes más tienen reportes de incidencia de la enfermedad, son muy discordantes. Acá les muestro que aparece una cardiopatía periparto, puede aparecer en 1 en 3.000 embarazos, pero a continuación tengo otra diapositiva de otros estudios que dicen 1 en 4.000, por lo que la incidencia exacta también es desconocida. Tiene una mortalidad muy importante, 9 al 56% de estas mujeres que hacen falla cardíaca periparto pueden fallecer por esta enfermedad. La mayoría de las muertes ocurren en los primeros 3 meses, y yo por eso les decía que eso es una enfermedad muy impactante para uno, porque impacta mucho ver ese bebé, ver la familia alrededor de lo que eso puede pasar, y la mortalidad viene dada por falla cardíaca, por arritmias y también por eventos embólicos, por lo que les decía ahorita que la triada de Virchow se presenta en estas mujeres y muy fácilmente pueden hacer hipercoagulabilidad. Puede ocurrir también muerte súbita y puede ocurrir mortalidad asociada a los eventos embólicos que estas mujeres hagan. Esto es lo que yo les mostraba ahorita. Fíjense que tener cardiopatía periparto de alguna manera se puede relacionar con el estado de desarrollo de las poblaciones. ¿Por qué? Porque miren cómo en Haití es tan frecuente como en 1 en 300 embarazos, miren cómo en Sudáfrica aumenta en 1 en 2.289, y como les decía ahorita, los americanos tienen una incidencia entre 1 en 3.000 a 4.000 partos.
Por tanto, nos preguntaremos nosotros qué incidencia tenemos en Colombia. Quiero contarles que no tenemos grandes estudios que permitan calcular todavía la incidencia de periparto. Nosotros tenemos cierta experiencia de los pacientes de la clínica de insuficiencia cardíaca y el programa de trasplante, porque tenemos mujeres trasplantadas por esta causa, y actualmente estamos participando junto con el doctor Álvaro Quintero en un registro internacional que es una búsqueda de tratar de registrar todas las pacientes que hagan periparto para poder calcular a nivel mundial la incidencia. Este registro está programado pues por los europeos y va a tratar de mostrar los datos más generales con respecto a la incidencia. Y aquí les traigo los datos que pudimos extraer de la clínica de insuficiencia cardíaca. La doctora Clara lleva más de 5 años de seguimiento en este proceso. Hasta ahora se han documentado 8 pacientes que han ingresado al programa con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. La edad promedio es muy similar a lo que les mostré ahorita, 36 años en promedio tienen estas pacientes. La fe del ingreso es tan baja como del 25%, y ya hemos tenido casos, como les mostré ahorita, del pronóstico que tienen ellas, fallecidas en un caso, trasplantadas en otro, y tenemos una paciente que también tiene un dispositivo implantado en ese contexto. Y miren la clasificación de la NIJA con respecto a la disnea, como el 63% de estas mujeres son NIJA 2, el 25% NIJA 3 y hasta un 12% pueden estar en NIJA 1. La fisiopatología frente a este tema es muy interesante. Todavía hay muchas teorías frente a por qué una mujer, sabiendo que es previamente sana y que no tiene ningún antecedente, hace falla cardíaca asociada al parto, y lo que es cierto es que son tantas las teorías y tan diversas que posiblemente todavía no está bien claro qué es lo que hace que se genere este daño cardíaco. Hay relación, y una de las más ampliamente aprobadas como por la literatura es que esto sea una miocarditis asociada a infecciones virales, pero también hay muchas propuestas con que esto es una respuesta de quimerismo asociada a paso de células del feto a la madre que genera autoanticuerpos. Apoptosis, hay una cierta susceptibilidad genética que hace que hayan poblaciones, sobre todo como les mostré ahorita, en África, en Sudáfrica, que tengan más frecuencia de la enfermedad. Factores ambientales, y esto es bien bonito porque podría explicar en parte por qué las zonas más pobres y los países menos desarrollados tengan más insuficiencia cardíaca asociada al parto, y cada vez más juega un papel importante el desarrollo que se ha hecho con respecto a la prolactina, una hormona completamente necesaria en el parto, pero parece ser que se modifica en este grupo de mujeres y que sea eso lo que genera la cardiopatía periparto. Les voy a mostrar qué hay con respecto a cada una de las teorías. Les decía que la más ampliamente difundida es que esto sea una miocarditis, es decir, que hayan infecciones virales que se quedan y se perpetúan a nivel del músculo miocárdico con una respuesta inflamatoria importante a partir de células T, y que sea eso lo que genere la inflamación y la miocarditis. Miren que hay hasta un 62% de casos de una infección viral que precede la miocarditis, con una respuesta inmune que ustedes saben que se presenta de forma anormal durante el embarazo mismo. Se encuentra un genoma viral en tan variable como el 10 al 34% de los pacientes, pero lo llamativo de este caso es que no todas las mujeres que tienen cardiopatía periparto tienen una infección viral previa, ni mucho menos miocarditis. Miren que las series son tan variables como que en biopsias de ventrículo derecho se encuentra miocarditis desde el 8 hasta el 78%, es decir, que no explica todos los casos de esta enfermedad. Y lo otro importante es que la ausencia o presencia de haber tenido miocarditis tampoco predice desenlaces. Con respecto a las infecciones virales, se han descrito diferentes tipos de infección, dentro de ellas las parvovirus 19, el herpesvirus y el Epstein-Barr. Se ha encontrado hasta en el 30% de las mujeres que hacen una cardiopatía periparto, y la fracción de eyección disminuida se asocia más con la persistencia del virus, ¿cierto? Hay modelos experimentales tratando de demostrarnos específicamente con coxsackievirus y ecovirus si eso puede llevar a miocarditis, pero como les decía ahorita, no todas las infecciones virales ni todas las mujeres que tienen una cardiopatía periparto tuvieron una infección viral. El quimerismo resulta muy interesante. Resulta que se ha demostrado que pueden haber paso de células hematopoyéticas del feto hacia la madre a través de la placenta, y que se desarrollan por un fenómeno de quimerismo autoanticuerpos contra células mismas de la madre, sobre todo contra células de miosina, de las cadenas pesadas y livianas, y que hay una frecuente reactividad de inmunoglobulinas que incluso es independiente de la zona geográfica donde usted esté. Miren acá, por ejemplo,
cómo hay descripción de autoanticuerpos contra diferentes proteínas, dentro de ello la miosina, que es muchísimo más frecuente en aquellas mujeres que tienen cardiopatía periparto. Se encuentran títulos de 1 en 160 hasta en el 80% de ellas, y no así en mujeres con cardiomapatía idiopática. Es decir, que parece que si hay una respuesta inmune acelerada y autoanticuerpos IgG 1, 2 y 3 contra la miosina en las pacientes, incluso independiente del sitio geográfico donde estén, y no así en los controles. También hay propuestas de que se esté presentando es una muerte celular programada, es decir, que el embarazo con toda la respuesta inmune y potencia mortalidad en el modelo, sobre todo murinos, y acá lo que se ha demostrado es que hay unos altos niveles de PCR y de TNF-alfa, todos ellos asociados a apoptosis, que probablemente se correlacionaron con mayor número de pacientes con cardiopatía periparto. La inflamación, les decía yo que juega un papel importante, hay muchas citoquinas inflamatorias descritas en los procesos de cardiopatía periparto que pueden llegar a la fragmentación del tropocolágeno, liberación de actina y miosina, pero que definitivamente no explican todas las mujeres que tienen cardiopatía periparto. Y este aspecto nutricional les decía yo que es muy importante porque explica por qué en zonas geográficas como África puede haber tanta prevalencia de cardiopatía periparto. Hay diferencias en la ingesta de sal, y esta referencia con respecto a las mujeres del Kangwa es muy importante porque es una zona específica de Nigeria donde por costumbre cultural a las mujeres en los 40 días después del parto las acuestan y solamente les dan alimentos sazonados con la sal de ese lago, y resulta que esa sal de ese lago tiene altos niveles de sodio, y eso ha demostrado que aumenta y hace sobrecarga hemodinámica de volumen y posiblemente las lleva con mayor facilidad a una cardiopatía periparto. Y también hay descripciones en poblaciones con alteraciones nutricionales o desnutridos de bajos niveles de selenio que también tienen relación con el desarrollo de insuficiencia cardíaca después del parto. Y les decía que lo que más ha ganado terreno en los últimos años es el papel de la prolactina con respecto a la insuficiencia cardíaca periparto. Recuerden que la prolactina está normalmente en el embarazo, pero acá lo que hay descrito es que esa prolactina normal se convierte en una prolactina de 16 kilodaltons que posiblemente va a afectar la función cardíaca, reducir el metabolismo, y que con todo lo que les mencioné ahorita, apoptosis, alteración y vasoconstricción e inflamación, va a generar una cardiopatía periparto. Y es que esa forma especial de prolactina que se produce al final del embarazo o incluso en la lactancia, que está fragmentada específicamente a una prolactina de 16 kilodaltons, se ha demostrado que induce expresión de microRNAs, además angiogénesis, y que todo eso va a generar una miocarditis autoinmune que va a llevar a falla cardíaca. Y por eso les decía al principio que posiblemente es una suma de múltiples factores lo que va a hacer que una mujer teniendo un embarazo normal, con los cambios propios del embarazo, se van a potenciar, van a llevar a cardiopatía periparto, y lo que no sabemos aún bien definido es cuáles van a mejorar y a recuperarse completamente y cuáles van a progresar e incluso van a llevar a una disfunción irreversible. Sí sabemos muy bien actualmente, de acuerdo a esas teorías que les acabé de mostrar, cuáles son los factores de riesgo para tener cardiopatía periparto, la edad avanzada, y es importante decirles que a medida que tengamos mujeres más añosas que quieran tener hijos, entonces más falla cardíaca periparto vamos a tener, la multiparidad, el embarazo gemelar, entre más número de fetos hayan, mayor riesgo de quimerismo y por tanto mayor riesgo de insuficiencia cardíaca asociada al parto. La raza afroamericana, les mostré ahorita todas las condiciones genéticas pero también ambientales de estas poblaciones, y tener preeclampsia o haber tenido hipertensión previa al embarazo también aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca asociada al embarazo. Y les decía que incluso los americanos, que son los que más tienen descrita la incidencia de esta enfermedad, tienen diferencias de acuerdo al tipo de población que están estudiando. En esta publicación del 2011 ellos decían que tenían una incidencia de 1 en 1.386 recién nacidos, pero si analizaban solamente las afroamericanas era tan frecuente como 1 en 1.421, y si le analizaban las mujeres de origen hispano era 1 en 9.861. Y la forma de presentación que ellos dicen clásicamente es que usualmente se presente en el último mes del embarazo o después del parto en el primer mes, esta es la forma tradicional, o tempranamente se presenta antes de ese momento. Y miren cómo a partir de los 90 y ya acá en el 2000 la frecuencia o la incidencia ha ido aumentando,
de partir de 1 en 4.350, ahora 1 en 2.229, y esto tiene que ver con que cada vez tenemos mujeres de mayor edad materna, más frecuencia de trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y lo que les decía ahorita, a medida que tengamos más técnicas de reproducción asistida, vamos a tener embarazos múltiples que van a aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca asociada al parto. Y también ya conocemos, a partir de estos estudios de ellos, cómo se va a comportar la insuficiencia cardíaca asociada al parto. Más o menos el 50% de las mujeres pueden llegar a normalizar y tener otra vez el ventrículo normal en el 2 a 6 meses, pero hay unos factores muy bien descritos ya de cuáles mujeres les va peor. Dentro de ellos, la menor tasa de recuperación se presenta dentro de las mujeres afroamericanas. Y también está descrito qué hallazgos puede tener la paciente que le pueden ayudar a uno a predecir que vaya a mejorar o no de una insuficiencia cardíaca periparto. Lo primero es si la mujer ya tiene una dimensión del ventrículo izquierdo muy aumentada, por encima de 5.5 de 6 centímetros, a ese paciente le va a ir peor. Pero si la fracción de eyección está preservada, los niveles de biomarcadores, llámese troponina o péptido natriurético, están negativos, si no hay trombos intraventriculares, si la mujer ha podido lactar y si además de esto el diagnóstico se hizo después del parto y no es afroamericana, esas mujeres tienen mejor pronóstico que las demás. Y también conocemos que hay diferentes situaciones clínicas que nos pueden ayudar a predecir cuáles pacientes van a tener más eventos adversos. Aquellas mujeres que tienen fracciones de eyección muy bajas, por debajo del 25%, con más frecuencia pueden tener peores desenlaces. Y lo mismo si son no caucásicos. Y como también tenemos ya mujeres que fallecen o se terminan siendo trasplantadas por insuficiencia cardíaca, también hay factores de riesgo para esto. Dentro de ellos, el retraso en el diagnóstico, y por eso esta charla es importante, porque es relevante que nosotros identifiquemos las mujeres que pueden haciendo insuficiencia cardíaca por periparto, porque entre más retardado sea el diagnóstico, peor el pronóstico de estas mujeres. ¿Cómo se presenta clínicamente una mujer con insuficiencia cardíaca periparto? Y les puse esta foto porque es que posiblemente lo más complejo de diferenciar es una mujer en el tercer trimestre que está con edemas, que se está cansando, que está de mal genio, que está cansada, y que posiblemente para nosotros muchas de esas cosas puedan ser asociadas al mismo embarazo y que difícilmente podemos distinguir de los síntomas de una falla cardíaca incipiente. Recuerden que estas mujeres pueden debutar con alteración en la clase funcional, con eventos tromboembólicos, arritmias y muerte, o el diagnóstico, recuerden que entre más tardío más se va a asociar con complicaciones. Entonces, si los síntomas pueden ser fácilmente explicados porque la mujer está en embarazo, lo que necesitamos es un alto nivel de sospecha, es decir, todos los médicos que están en contacto con mujeres periparto tendríamos que estar bien entrenados en tratar de identificar aquellas que no están teniendo un embarazo simplemente normal, sino que de verdad estén haciendo los síntomas de una periparto. Recuerden que los péptidos y sobre todo la troponina tienen un alto valor predictivo negativo, la probabilidad de que usted tenga una falla cardíaca con ellos negativo es muy baja, y el electrocardiograma no tiene signos específicos, pero sí signos que nos pueden ayudar a pensar que hay una cardiopatía, como de la mujer que les mostré en el inicio, como son las hipertrofias y los cambios de la T. Definitivamente el diagnóstico de esta enfermedad es fundamental, el ecocardiograma. Les decía que nos ayuda en gran parte a mirar si está dilatado, el grado de disfunción ventricular, además si hay trombos intracavitarios, y la propuesta es evaluar qué tanto tiene dilatación el ventrículo izquierdo al final de la diástole, si la fracción de eyección es menos del 30%, y deberíamos hacerlo al momento del diagnóstico, antes de dar de alta a esas pacientes, a las 6 semanas y a los 6 meses, y posteriormente anualmente para continuar el seguimiento de ellas. Y la resonancia, como en el caso que les presenté en un principio, ha ganado gran relevancia porque por un lado nos ayuda a evaluar si ya hay fibrosis, por ende nos va a ayudar a hacer los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo una cardiopatía isquémica, un Takotsubo que también se puede presentar en el posparto, o enfermedades ya crónicas infiltrativas, y además nos va a ayudar a hablar el pronóstico dependiendo de cómo sean las zonas de redarse tardío. Recuerden que el gadolinio no está recomendado usarlo antes del parto, pero puede usarse sin ningún problema durante la lactancia, y la idea es que estas resonancias sean contrastadas con gadolinio para poder evaluar el redarse tardío. Una vez uno ha hecho el diagnóstico de cardiopatía periparto, pues la propuesta que sigue es cómo la vamos a tratar. Y yo acá les puse el esquema de los medicamentos que utilizamos en insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de los antagonistas de aldosterona, IECAS, hidralacina y nitratos y los beta bloqueadores.
Pero recuerden que el tratamiento se hace un poco más complejo porque depende si la mujer todavía está embarazada o si ya tuvo el parto. Es decir, que si durante el embarazo no podemos utilizar IECAS ni ARA2, están contraindicados por el riesgo de teratogénesis entre el segundo y el tercer trimestre, pero podríamos utilizar diuréticos de ASA, beta bloqueadores digital o incluso vasodilatadores endovenosos si es que el paciente lo requiere. Lo mismo como en este caso que les mostraba, si la paciente requiere estar soportada con inotropía, ese paciente se puede usar. Después del parto, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca periparto se va a guiar similar a todos nuestros pacientes adultos según las guías actuales de falla cardíaca. Y acuérdense también que es factible que estas mujeres puedan requerir dispositivos de estimulación cardíaca como un desfibrilador o un resincronizador, pero también asistencia ventricular o trasplante cardíaco. Y les mostré que en la serie de nosotros ya hemos tenido mujeres trasplantadas por esta indicación. El segundo pilar del tratamiento es la anticoagulación, y es que acuérdense que estas mujeres tienen alto riesgo de fenómenos trombóticos, sobre todo en las 6 semanas posparto, y la indicación ya de anticoagulación plena va a ser dada por las indicaciones clásicas que ustedes conocen: embolismo sistémico, trombos cardíacos o incluso fibrilación auricular. La gran pregunta que todos nos hacemos es si la duración de la anticoagulación en estas mujeres debe ser igual a de un adulto común y corriente o si eso podría modificarse posteriormente. Todavía no sabemos cuánto deben durar anticoaguladas estas señoras. La vía del parto es muy importante porque si la cardiopatía periparto se presenta antes de tener el bebé, hay que saber qué se le va a ofrecer a esa paciente. Probablemente siempre vamos a propender porque el parto sea vaginal y espontáneo, sobre todo si la paciente está estable y es un feto completamente sano. Pero si no es esa condición y hay que hacer una cesárea urgente, acuérdense que eso se puede presentar en pacientes con fallas cardíacas ya muy avanzadas, con inestabilidad hemodinámica, donde se requiere un monitoreo hemodinámico y fetal estricto, y aquí la mortalidad va a ser siempre mucho más alta para el feto que para la misma madre. Y ustedes se preguntarán, y se los digo que nos pasa a diario, es si estas mujeres vuelven a quedar en embarazo, ¿qué va a pasar? Y es sorprendente que después de esto, de una falla cardíaca bien severa, que estén supremamente enfermas, muchas de estas mujeres se atreven y nos preguntan que si se pueden volver a embarazar, o muchas de ellas ni nos preguntan, sino que llegan otra vez embarazadas. La evolución y los riesgos en futuras gestaciones es muy importante que se los demos a conocer a estas mujeres, incluso a pesar de ciertas recuperaciones en la fracción de eyección, si hay embarazos subsecuentes el riesgo es muy alto. Yo les decía ahorita que la mejoría de la clase funcional se va a ver más o menos en el 50% de los pacientes, pero el restante posiblemente continúen con disfunción ventricular o posiblemente nunca mejoren. La tasa de supervivencia probablemente es mejor que en otras formas de cardiopatía, pero sigue siendo importante la mortalidad. Y las causas de muerte y de falla van a ser las que les mencioné en un principio: pueden morir por falla cardíaca, por arritmias o por fenómenos tromboembólicos. Entonces, si una mujer de estas tiene intención de nuevas gestaciones, hay que explicarles con mucha claridad que si la fracción de eyección se recuperó totalmente, las nuevas gestaciones no están contraindicadas, pero esto no está ausente de riesgos, pueden volver a hacer una periparto. Si se recuperan parcialmente, habría que intentar con diferentes modos, y uno de ellos es con ecocardiograma de estrés con dobutamina para mirar la reserva contráctil, e incluso existe riesgo, y definitivamente las mujeres que siguen con falla cardíaca no deberían embarazarse porque son de muy alto riesgo. Y hay algunos estudios, como este que les muestro acá, que tratan de hacerle seguimiento a las pacientes en futuras gestaciones, y aquellas mujeres que persisten inflamadas, es decir, niveles de PCR, de TNF-alfa más elevados, probablemente van a ser las que peor les va a ir en los desenlaces, y van a existir estrategias futuras de tratar de evidenciar qué pacientes les va peor o mejor. Y este es un algoritmo propuesto por los europeos a manera de resumen de que una mujer que debuta con insuficiencia cardíaca periparto, con fracciones de eyecciones bajas, probablemente el enfoque que vamos a hacer va a ser, depende si todavía está embarazada o si ya está posparto, y todas las medidas que vamos a tomar a partir de ellas van alrededor de las medidas de falla cardíaca usuales, el uso de bromocriptina, que ya les voy a hablar de ella, y el manejo óptimo de falla cardíaca. Entonces, con el tiempo han ido surgiendo cada vez más propuestas de tratamientos adicionales a las pacientes con insuficiencia cardíaca, como usar pentoxifilina, la bromocriptina,
Si les decía yo que aquí hay una respuesta inflamatoria sistémica acelerada, entonces utilicemos terapia inmunosupresora o incluso plasmaféresis. Y la pentoxifilina, que resulta muy interesante porque este es un derivado de las antinas que inhibe la producción de TNF-alfa, ha demostrado mejorar la función ventricular en pacientes con cardiopatía dilatada idiopática. Por tanto, se trató de probar en mujeres con falla cardíaca periparto y lo que ha mostrado es que definitivamente puede tener un mejor resultado si el proceso inicial era una miocarditis, porque se inhiben las otoquinas proinflamatorias y ha mostrado efectos benéficos en la clase funcional y en la FEBI. Sin embargo, miren que son grupos de estudio con muy bajo número de pacientes, 29 y 30 pacientes, por lo que esa evidencia todavía no se puede extrapolar a todas nuestras pacientes. Y con respecto a la pentoxifilina, lo que se ha mostrado en diferentes desenlaces compuestos es que posiblemente sumarle pentoxifilina a la terapia convencional podría ser mejor que darles únicamente terapia convencional. Como les decía, esto no está ampliamente difundido porque la evidencia no es lo suficientemente contundente. También tenemos el uso de bromocriptina. Es un estudio que partió inicialmente de los sudafricanos. Posteriormente los alemanes también empezaron a demostrar la mejoría en las pacientes que tenían cardiopatía periparto y se les asociaba bromocriptina, y en este momento los mismos europeos que les mostraba ahorita en su programa observacional están tratando de reclutar pacientes que recibieron bromocriptina. Y es que los estudios que se han hecho usualmente son no aleatorizados, permiten comparar pacientes con cardiopatía periparto versus los controles. Se ha demostrado que los pacientes que mejoraron versus los que no estaban en su mayoría con manejo médico óptimo, es decir, beta bloqueadores y ECA hora 2, pero el 96% de las pacientes que mejoraron habían recibido además bromocriptina. Y en estudios retrospectivos también se ha mostrado que a medida que usamos incluso dosis bajas por periodos cortos, como 2.5 miligramos cada 12 horas por 14 días versus por 8 semanas, en los desenlaces primarios se ha demostrado, como les muestro yo acá, un aumento en la fracción de eyección más que en las pacientes que no la recibieron. Por eso en la actualidad hay una propuesta que es esta mnemotecnia que les trajo acá, que se llama Welcome on Board, y es tratar de tener unas medidas iniciales de manejo de todas las pacientes con cardiopatía periparto, es decir, utilizar bromocriptina siquiera 2.5 miligramos diarios por 7 días, utilizar anticoagulación y los manejos de orales indicados, de ahí viene la O, es decir, beta bloqueadores y ECAs, anticoagulación si está indicado, heparina inmediatamente o al menos el uso profiláctico. La R viene de relaxants, es decir, si requieren vasodilatadores, y la D de diuréticos. Esto nos va a permitir como hacer un manejo más completo de las mujeres que han tenido un bebé y que tienen una cardiopatía periparto. Les muestro rápidamente dos teorías iniciales adicionales, como utilizar terapia inmunosupresora. Ha sido planteado que muchas mujeres pueden mejorar, sobre todo porque pueden suprimir la respuesta a complejos autoinmunes. El problema es que hemos utilizado la inmunoglobulina en muchos contextos, dentro de ellos incluso pues este es un estudio que comparó incluso con hombres en cardiopatía que era de origen idiopático. Y lo que sí sabemos es que posiblemente utilizar inmunoglobulina 2 gramos cada IB por kilo o placebo mejora la fracción de eyección independientemente de la mejoría de la inflamación celular. Y con respecto a plasmaféresis, también hay descripción de casos anecdóticos de mujeres que requieren plasmaféresis, sobre todo en el trasplante, con tasas de supervivencia hasta del 75% a 4 años. Entonces, por ahora la evidencia está muy limitada con respecto al uso de bromocriptina y de otros medicamentos en el paciente con falla cardíaca, periparto. Lo importante de esto es que tenemos que seguir trabajando en cómo vamos a aportarle a estas mujeres. Ya retomando el caso, les cuento que es importante hablar de lo que pasó con la paciente. Realmente la evolución de la paciente ha sido muy satisfactoria, salió de lista de trasplante y ya está en su casa con su bebé. Y es recordarles que las causas de muerte materna en Estados Unidos siguen siendo importantemente asociadas a síndromes coronarios, con o sin elevación del ST hasta en el 15% de los pacientes, cardiomiopatía hasta en el 12% de los pacientes, pero también las mujeres pueden morirse por emergencias hipertensivas o por enfermedad tromboembólica. Y por otro lado, menos de la mitad de esos casos de síndromes coronarios son por la aterosclerosis clásica que todos conocemos. Estas mujeres pueden tener disección de arterias coronarias, tromboembolia o vasoespasmo. Y aquí les traigo una imagen muy bonita de cómo se ve una disección espontánea. Miren acá el vaso, es una acumulación de la sangre entre la íntima y la media, con o sin ruptura.
afecta 1.81 por cada 100.000 embarazos, eso quiere decir que es más o menos el 4% de todos los síndromes coronarios agudos, tiene mayor prevalencia en las mujeres embarazadas 3 a 4 veces más y la mayoría de los casos incluso ocurre en el posparto y posparto incluso por cesárea. Antes pensábamos que la predisposición era solamente relacionada con el pujo del parto, pero ya sabemos que hay unos cambios asociados a la disección espontánea de las arterias que van en relación con la misma progesterona que produce cambios estructurales en la íntima y en la media, el estrés propio de estar embarazada con aumento del gasto cardíaco o enfermedades de tejido conectivo que no se habían diagnosticado. Y estas pacientes usualmente se manifiestan inmediatamente después del parto, es decir, en la primera semana después del parto, pero miren que hay reportes de disección espontánea antes de o incluso tan tardía como 12 meses después. Estas mujeres clásicamente pueden pasar desde estar completamente asintomáticas hasta tener choque cardiogénico y muerte súbita o tener las manifestaciones clínicas que en parte tuvo nuestra paciente, como dolor, falla cardíaca e incluso arritmias ventriculares. El diagnóstico se hace por arteriografía coronaria, sí, pero acuérdense que acá ese es el gol estándar, pero hay importancia de tener en cuenta imágenes de sonido, de imágenes intravasculares como ultrasonido intravascular o OCT, que permitan diferenciar bien dónde está el flap de la disección. La resonancia también tiene importancia en este grupo de pacientes porque nos ayuda a evaluar si la causa es isquémica o no y sobre todo el pronóstico, porque si hay zonas de realce tardío que nos hablan de infarto transmural, el pronóstico va a ser diferente. Y el tratamiento, ya para finalizar, va a ir en relación a si la paciente requiere o no una intervención inmediata. Hay reportes de casos de mujeres que requieren ser revascularizadas quirúrgicamente en el posparto por disección de arterias coronarias, pero también podrían requerir manejo intervencionista si las pacientes son refractarias al tratamiento o en los casos de disección de tronco. Realmente si requieren o no antiagregación dual las mujeres con una disección espontánea de las arterias coronarias va a depender si requirieron stent y recuerden que ellas van a requerir el manejo óptimo de una mujer que tuvo un infarto con IECAS, betabloqueadores o incluso las estatinas que sí han estado en duda. Para finalizar, recuerden entonces que no todas las fallas cardíacas que se presentan después del parto son cardiopatía periparto, pero que siempre debemos sospecharla y sobre todo esta charla iba a una motivación grande de que hay que trabajar por estas mujeres en el posparto o antes para evitar que desarrollen una enfermedad con tanta mortalidad que puede llevar a tantas consecuencias a la paciente y al entorno familiar, incluido el bebé recién nacido. Muchas gracias.